La noche en que Valeria Ruiz Estrada descubrió que su matrimonio de 10 años había sido una mentira desde el principio. El cielo sobre la Ciudad de México lloraba como si los dioses mismos supieran el dolor que estaba por venir. Era una noche de viernes, el tipo de noche que debería haber sido ordinaria, tranquila, tal vez hasta aburrida. Valeria había terminado su turno doble en el Hospital General Federico Gómez a las 9 de la noche, agotada hasta los huesos, pero con esa satisfacción silenciosa que viene de saber que has ayudado a personas que realmente lo necesitaban. Había sido enfermera en ese hospital durante 8 años, trabajando turnos que la mayoría de la gente consideraría inhumanos, ganando un salario que apenas cubría las necesidades básicas, pero nunca se quejaba. Esa era Valeria, trabajadora, humilde, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las suyas propias. Mientras conducía su viejo Volkswagen Beetle 2010 por las calles mojadas de la colonia Doctores hacia su casa en la colonia Roma, Valeria pensaba en la cena que había dejado preparada para Roberto antes de irse al hospital esa mañana. Pollo en mole, su platillo favorito, el que su suegra le había enseñado a hacer durante los primeros meses de matrimonio. Si quieres mantener a mi hijo feliz, le había dicho su suegra, con esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Tienes que aprender a cocinar como yo. Los hombres de esta familia tienen estándares altos. Valeria había aprendido. Había aprendido a cocinar cada platillo que Roberto amaba. Había aprendido a lavar su ropa exactamente como le gustaba. Había aprendido a no hacer preguntas cuando él llegaba tarde del trabajo. Había aprendido a ser la esposa perfecta. Pero esa noche, cuando Valeria abrió la puerta de su casa, una modesta construcción de 2 pisos que su tía Magdalena le había regalado como regalo de bodas, algo se sentía diferente. La casa estaba demasiado silenciosa. Las luces de la sala estaban apagadas, pero podía ver el resplandor azul del televisor parpadeando desde el cuarto de estar. Roberto debía estar en casa entonces. Su camioneta Ford 2015, la que habían comprado con un préstamo que Valeria estaba pagando con su salario de enfermera porque el negocio de importaciones de Roberto estaba pasando por un momento difícil, estaba estacionada afuera. «Roberto», llamó Valeria mientras dejaba su bolso en el pequeño mueble junto a la puerta. «¿Estás en casa, amor?» No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas y el murmullo distante del televisor. Valeria caminó hacia la cocina primero como siempre hacía. El mole que había dejado preparado seguía en la olla, intacto. Roberto no había cenado. Eso era extraño. Generalmente, incluso cuando llegaba tarde, Roberto comía lo que ella preparaba. Era uno de los pocos aspectos de su matrimonio que le daba a Valeria un sentido de propósito. Alimentar a su esposo, cuidarlo, asegurarse de que estuviera bien. Pero esta noche la comida permanecía fría y sin tocar. Una pequeña alarma comenzó a sonar en la mente de Valeria, un presentimiento que no podía nombrar, pero que sentía en el estómago como una piedra fría. Regresó a la sala y ahí lo vio, el teléfono celular de Roberto, abandonado sobre la mesa de centro, su pantalla iluminándose intermitentemente con notificaciones. Roberto nunca dejaba su teléfono fuera de su vista. En los 10 años que llevaban casados, Valeria no podía recordar una sola vez en que Roberto hubiera olvidado su celular en algún lugar. Incluso cuando se duchaba, lo dejaba en el lavabo del baño, envuelto en una bolsa de plástico, por si acaso necesitaba recibir una llamada importante del trabajo. Incluso cuando dormían, el teléfono estaba en su mesa de noche, siempre con la pantalla hacia abajo, siempre en silencio, pero nunca apagado. «Es por el negocio», explicaba Roberto cada vez que Valeria preguntaba por qué necesitaba estar tan disponible. «Trabajo con proveedores en China y Estados Unidos, diferentes usos horarios. Tengo que estar disponible cuando ellos están trabajando». Valeria había aceptado esta explicación durante años. Nunca había cuestionado por qué Roberto necesitaba contestar mensajes a las 3 de la mañana, o por qué salía al jardín para tomar ciertas llamadas,
o por qué su celular siempre estaba protegido con una contraseña que cambiaba cada 3 meses. Pero ahí estaba ahora, el teléfono de Roberto, abandonado y vulnerable sobre la mesa de centro. Y en ese momento, mientras Valeria lo miraba, la pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. El nombre que apareció en la pantalla hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Daniela, su prima Daniela, la hija de su tía Rosa, la hermana menor de su difunta madre. Daniela, quien había sido como una hermana menor para Valeria cuando eran niñas, cuando pasaban los veranos juntas en casa de la abuela en Puebla, cuando se contaban secretos y soñaban con el futuro. Daniela, quien había ido a su boda hace 10 años y había llorado de emoción cuando Valeria lanzó el ramo de novia. Daniela, cuyo nombre ahora brillaba en el teléfono de Roberto con un emoji de corazón rojo al lado. Las manos de Valeria temblaban mientras tomaba el teléfono. No debería hacerlo. No debería invadir la privacidad de su esposo. Una esposa buena, una esposa confiable, una esposa como la que Valeria había tratado de ser durante 10 años, no revisaría el teléfono de su esposo. Pero algo más fuerte que todos esos años de condicionamiento impulsó sus dedos a deslizar la pantalla. Para su sorpresa, el teléfono se desbloqueó inmediatamente. Roberto había olvidado ponerle contraseña después de la última actualización del sistema. O tal vez, pensó Valeria con una risa amarga que sorprendió salir de su propia garganta, tal vez se había vuelto tan confiado en su engaño que ya ni siquiera se molestaba en esconderlo cuidadosamente. El mensaje de Daniela era simple pero devastador. Mi amor, Camila no quiere dormir sin que le des las buenas noches. ¿A qué hora llegas? Ya son casi las 10. Y la escuela es temprano mañana. Dice que extraña a su papi. Valeria leyó el mensaje una vez, luego otra vez y otra vez. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Mi amor, Camila, su papi. Cada palabra era un cuchillo separado, cada una cortando más profundo que la anterior. Con dedos que ya no sentía como suyos, Valeria abrió la conversación completa entre Roberto y Daniela. Lo que encontró ahí destruyó en segundos los 10 años de matrimonio que había construido con tanto cuidado, con tanto sacrificio, con tanto amor unilateral. Mensajes, cientos, miles de mensajes, fotos de Roberto y Daniela juntos, en lugares que Valeria reconocía y en lugares que nunca había visto. Fotos de una niña pequeña de aproximadamente 6 años, con los mismos ojos oscuros y la misma barbilla fuerte de Roberto. Camila, su hija, la hija que Roberto tenía con Daniela, y no era algo reciente. Los mensajes se remontaban años atrás. Valeria siguió desplazándose hacia atrás en la conversación, su horror creciendo con cada nueva revelación. 3 años atrás. Feliz tercer cumpleaños a nuestra princesa. 4 años atrás. No puedo creer que nuestra bebé ya está caminando. 5 años atrás. Estoy tan asustada, Roberto. ¿Y si Valeria descubre que estoy embarazada? 6 años atrás. Sé que estás casado con ella, pero yo te amaba primero. Lo sabes, ¿verdad? Valeria se desplomó en el sofá. El teléfono todavía en sus manos temblorosas, las lágrimas corriendo por su rostro sin que siquiera se diera cuenta de que estaba llorando. 6 años. La traición había comenzado hace 6 años, solo 4 años después de su boda. 4 años en los que ella había creído que su matrimonio era real, que el amor de Roberto era genuino, que construían un futuro juntos. Y luego, en algún momento durante ese 4.º año, Roberto había comenzado una aventura con Daniela, y de esa aventura había nacido una niña que ahora tenía 6 años, una niña que llamaba a Roberto papi, una niña cuya existencia Valeria no había sospechado ni por un momento. Siguió leyendo, incapaz de detenerse como alguien que no puede dejar de mirar una herida sangrienta. Los mensajes revelaban una vida paralela completa que Roberto había estado viviendo. Había fotos de cumpleaños de Camila, con Roberto soplando las velas junto a ella. Fotos del primer día de escuela de Camila, con Roberto arrodillado junto a ella en su uniforme nuevo. Fotos de Navidades pasadas, con Roberto y Daniela, y Camila abriendo regalos juntos como una familia. Como la familia que Valeria había creído que ella y Roberto eran, excepto que ella había estado pasando cada Navidad con Roberto por la mañana, y luego él
Tenía que ir a resolver problemas del negocio por la tarde. Ahora Valeria sabía dónde iba, a su otra familia, a su familia real, mientras ella era solo, ¿qué? Una pantalla, una conveniencia, una tonta. Los mensajes también revelaban conversaciones sobre dinero. Roberto pidiéndole dinero a Daniela. Daniela quejándose de que no le daba suficiente para los gastos de Camila. Roberto prometiendo que pronto todo sería mejor, que solo necesitaba esperar un poco más, que cuando la tía rica de Valeria muriera y dejara su herencia, entonces podrían estar juntos abiertamente. Solo tengo que esperar a que la tía Magdalena muera, decía uno de los mensajes de Roberto de hace 2 años. Valeria es su sobrina favorita, va a heredar todo, y como su esposo, la mitad será legalmente mía. Entonces podré divorciarme de ella y nosotros podremos estar juntos con Camila. Podremos tener la vida que merecemos, Como si Valeria fuera un obstáculo temporal, un medio para un fin, algo que había que tolerar hasta que ya no fuera necesaria. Había más, mensajes donde Roberto se burlaba de Valeria. Ella ni siquiera sospecha nada, escribía. Es tan ingenua, tan confiada, cree todo lo que le digo. Mensajes donde Daniela expresaba culpa ocasional. A veces me siento mal por Valeria. Ella siempre fue buena conmigo cuando éramos niñas. Y la respuesta de Roberto, no te sientas mal. Ella está bien, tiene su trabajo en el hospital. No es como si realmente me necesitara. Además, tú y yo estamos destinados a estar juntos. Ella es solo un error que cometí hace 10 años. Un error. 10 años de su vida, reducidos a un error. 10 años de levantarse a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno antes de que se fuera al trabajo. 10 años de trabajar turnos dobles para ayudar con las cuentas cuando su negocio iba mal. 10 años de cuidar a su madre enferma porque él estaba demasiado ocupado. 10 años de posponer sus propios sueños de estudiar para ser doctora porque necesitaban el dinero que ella ganaba como enfermera. 10 años de su vida, y para él, ella era solo un error. Valeria no supo cuánto tiempo pasó sentada en ese sofá, con el teléfono de Roberto en sus manos, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. Podría haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo había perdido todo significado. Lo único que sabía era que cuando finalmente escuchó la puerta principal abrirse, cuando escuchó los pasos familiares de Roberto en el pasillo, cuando levantó la mirada y vio a su esposo de pie en el marco de la puerta de la sala, mojado por la lluvia y con una expresión de sorpresa en su rostro, algo dentro de ella se rompió de manera permanente e irreparable. Valeria, dijo Roberto, su voz sonando extraña, cautelosa. ¿Qué estás haciendo despierta? Pensé que trabajabas hasta tarde. Sus ojos se movieron desde su cara hasta el teléfono en sus manos, y ella vio el momento exacto en que él se dio cuenta de lo que había pasado. El color drenó de su rostro. Sus ojos se abrieron. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Cuándo ibas a decirme?, preguntó Valeria, y su voz sonaba extraña incluso para ella misma, demasiado calmada, demasiado controlada, como si perteneciera a otra persona. ¿Cuándo ibas a decirme que tienes una hija de 6 años con mi prima Daniela? ¿Cuándo ibas a decirme que has estado viviendo una doble vida durante los últimos 6 años? ¿O nunca ibas a decírmelo? Ibas a seguir mintiendo hasta que mi tía muriera y heredara su dinero, y entonces ibas a dejarme y llevarte la mitad de la herencia contigo. Roberto se quedó congelado, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Valeria, yo puedo explicar. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? La voz de Valeria subió entonces, toda esa calma artificial rompiéndose de repente. ¿No es lo que pienso? He leído los mensajes, Roberto. Todos ellos. He visto las fotos. He leído cómo planeas divorciarte de mí en cuanto consigas el dinero de mi tía. He leído cómo te burlas de mí por ser tan ingenua, tan confiada. He leído cómo le prometes a Daniela que pronto podrán estar juntos, que solo me estás usando mientras tanto. Así que dime, Roberto, exactamente qué parte no es lo que pienso. Roberto dio un paso hacia ella, sus manos levantadas en un gesto de súplica. Valeria, escúchame. Sí, cometí un error. Sí, tuve una aventura con Daniela. Y sí, ella tuvo una hija.
Pero eso fue hace años, fue un error, una debilidad. Tú eres mi esposa, tú eres a quien amo realmente. ¿De verdad? Valeria rió entonces, una risa que sonaba peligrosamente cerca de la histeria. ¿Me amas realmente? Entonces dime, Roberto, ¿cuándo exactamente empezaste a amarme? ¿Fue cuando te casaste conmigo para poder esperar a que mi tía muriera y dejarme su fortuna? ¿O fue cuando seguías acostándote con Daniela 4 años después de nuestra boda? ¿O fue cuando la dejaste embarazada y decidiste mantener a esa niña en secreto mientras yo, tu esposa legal, pasaba cada Navidad, cada cumpleaños, cada aniversario preguntándome por qué nunca querías tener hijos conmigo? Roberto palideció aún más. ¿Tú querías tener hijos? Por supuesto que quería tener hijos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valeria ahora. Te lo pedí docenas de veces durante los primeros años de nuestro matrimonio. Y tú siempre decías que no era el momento correcto, que primero necesitábamos estabilidad financiera, que tu negocio tenía que despegar primero. Pero la verdad era que ya tenías una hija, ya eras padre de la hija de Daniela. Simplemente no querías tener hijos conmigo. Valeria, por favor. Roberto intentó acercarse nuevamente, pero ella se levantó del sofá, alejándose de él. Podemos superar esto. Sé que cometí errores terribles, pero podemos ir a terapia. Podemos trabajar en esto. 10 años de matrimonio no se tiran así como así. Tienes razón, dijo Valeria con voz fría. 10 años de matrimonio no se tiran así como así. Se tiran cuando descubres que nunca fueron reales para empezar. Se tiran cuando descubres que tu esposo se casó contigo solo para poder esperar tu herencia. Se tiran cuando descubres que ha estado manteniendo una familia secreta con tu propia prima durante 6 de esos 10 años. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, una determinación fría comenzando a reemplazar el shock y el dolor. Quiero el divorcio, Roberto, y quiero que te vayas de esta casa ahora mismo. ¿Ahora mismo? Roberto rió nerviosamente. Valeria, es casi medianoche. Está lloviendo. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué tal con Daniela y con tu hija Camila? Sugirió Valeria con voz dura. Después de todo, ellas son tu familia real, ¿no? Yo soy solo el error que cometiste hace 10 años. Ellas son la vida que mereces. Así que ve con ellas. Vive la vida que mereces, pero hazlo lejos de mí. Valeria, sé razonable. Roberto cambió de táctica ahora, su voz volviéndose más dura. Esta casa está a tu nombre, sí, pero legalmente, como tu esposo, tengo derechos sobre ella. No puedes simplemente echarme. Mira qué interesante, dijo Valeria, una sonrisa amarga cruzando su rostro. Ahora de repente te importan tus derechos legales como mi esposo. ¿Dónde estaban esos sentimientos de esposo cuando estabas planeando divorciarte de mí para robar mi herencia? ¿Dónde estaban cuando estabas criando a otra familia en secreto? Roberto abrió la boca para responder, pero Valeria lo cortó. ¿Sabes qué? No me importa. Quédate esta noche si quieres, pero mañana quiero que empaques tus cosas y te vayas. Y Roberto, su voz se volvió de acero entonces, si alguna vez vuelves a acercarte a mí, si intentas manipularme, si intentas lastimarme de cualquier manera, te juro que me aseguraré de que pierdas absolutamente todo. ¿Me entiendes? Había algo en su tono, algo en sus ojos, que hizo que Roberto diera un paso atrás. Esta no era la Valeria que él conocía, la Valeria sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Esta era alguien nuevo, alguien que daba miedo. Sí, dijo Roberto en voz baja, te entiendo. Bien, dijo Valeria. Ahora sal de mi vista. No quiero verte hasta mañana cuando vengas por tus cosas. Roberto vaciló por un momento, como si quisiera decir algo más. Pero entonces vio la expresión en el rostro de Valeria y pensó mejor. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejándola sola con los pedazos rotos de su matrimonio, esparcidos a su alrededor como escombros después de un terremoto. Valeria esperó hasta que escuchó la puerta del cuarto de huéspedes cerrarse. Entonces, y solo entonces, permitió que su cuerpo se desplomara nuevamente en el sofá. Las lágrimas que había estado conteniendo durante la confrontación con Roberto finalmente brotaron libremente. Sollozó en la oscuridad de su sala. Sollozó por los 10 años que había perdido, por el amor que había dado a alguien que nunca lo mereció, por la familia que había soñado tener,
pero que nunca tendría. Sollozó hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo estaba exhausto y su garganta estaba en carne viva. Y entonces, en la quietud posterior a las lágrimas, en ese momento extraño de calma que viene después de que el peor dolor ha pasado, Valeria tomó una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia, no iba a permitir que Roberto la destruyera. Iba a sobrevivir esto, y más que eso, iba a asegurarse de que Roberto pagara por cada mentira, por cada traición, por cada año robado. Pero primero necesitaba información, necesitaba saber exactamente con qué estaba tratando. Con manos que ya no temblaban, Valeria abrió su laptop y comenzó a investigar. Primero buscó todo lo que pudo encontrar sobre el negocio de importaciones de Roberto. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. La empresa Comercial Martínez S.A. de CB estaba registrada a nombre de Roberto, pero los registros financieros públicos mostraban que había estado operando en pérdidas durante los últimos 5 años. No había manera de que este negocio hubiera estado generando suficiente dinero para mantener una familia, mucho menos 2. Lo que significaba que el dinero que Roberto había estado gastando en Daniela y Camila tenía que venir de algún otro lugar. Y Valeria sabía exactamente de dónde venía ese dinero. Abrió sus propios registros bancarios, algo que raramente revisaba porque confiaba en que Roberto manejaba las finanzas del hogar. Lo que vio la hizo sentir náuseas. Durante los últimos 6 años había habido retiros regulares de su cuenta de ahorros compartida. No eran cantidades enormes. Nunca más de 5 o 10 mil pesos a la vez, lo suficientemente pequeños como para no llamar inmediatamente la atención, pero lo suficientemente frecuentes como para sumar una cantidad sustancial con el tiempo. Valeria hizo los cálculos rápidamente en su cabeza y sintió que su estómago se retorcía. En los últimos 6 años, aproximadamente 500,000 pesos habían sido retirados de su cuenta de ahorros. 500,000 pesos que ella había ganado con turnos dobles, con noches sin dormir, con años de sacrificio. 500,000 pesos que Roberto había estado robando lentamente para mantener a su familia secreta. Pero había más. Valeria recordó que hace 3 años Roberto había venido a ella con una oportunidad de inversión. Necesitaba 300,000 pesos para expandir el negocio. Valeria había sacado un préstamo personal usando su buen crédito como enfermera del hospital y le había dado el dinero. Él había prometido devolverlo en 1 año. Nunca lo hizo. Ahora se preguntaba si alguna vez había habido una oportunidad de inversión o si ese dinero también había ido a Daniela y Camila. La rabia que Valeria sintió en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la rabia caliente y explosiva de la confrontación inicial. Era algo más frío, más calculado, más peligroso. Roberto no solo había traicionado su confianza y su amor, la había estado robando sistemáticamente durante años, usando su propio dinero para mantener a la mujer con la que la estaba engañando. Era una traición en tantos niveles que Valeria casi no podía procesarla toda. Cerró su laptop y se quedó sentada en la oscuridad, su mente trabajando rápidamente a pesar del cansancio emocional. Necesitaba un plan, necesitaba protegerse y necesitaba asegurarse de que Roberto no pudiera hacerle más daño del que ya había hecho. De repente recordó algo. Su tía Magdalena había muerto hace 3 meses. Valeria había estado tan consumida por su dolor, por la pérdida de la mujer que había sido como una segunda madre para ella, que no había prestado mucha atención a los detalles del testamento. Había habido una lectura oficial del testamento 1 mes después del funeral. Valeria recordaba vagamente que su tía le había dejado esta casa en la colonia Roma, algunas joyas y una cantidad de dinero que en ese momento le había parecido generosa, 2 millones de pesos. Roberto había estado presente en esa lectura, por supuesto. Era su esposo. Tenía derecho a estar ahí. Valeria recordaba cómo él había apretado su mano durante la lectura, cómo había susurrado «Lo siento mucho, amor», cuando mencionaron la cantidad de la herencia, como si estuviera consolándola por no haber sido más. Pero ahora, recordando aquella tarde, Valeria se dio cuenta de algo extraño. El notario,
el licenciado Ernesto Fuentes, había intercambiado una mirada significativa con ella durante la lectura. Y al final, cuando todos estaban saliendo, él se había acercado a ella y había dicho algo que en ese momento no había tenido sentido. Señora Valeria, me gustaría que viniera a mi oficina cuando se sienta lista. Hay algunos asuntos adicionales que necesitamos discutir en privado. Valeria había asentido distraídamente, asumiendo que eran solo formalidades legales aburridas que podían esperar. Pero ahora, en la quietud de esta noche devastadora, esas palabras tomaron un nuevo significado. Asuntos adicionales que necesitamos discutir en privado. ¿Por qué en privado? ¿Por qué no durante la lectura oficial del testamento? A menos que hubiera algo en el testamento de su tía que no se había revelado públicamente. Algo que solo ella debía saber. Con manos temblorosas nuevamente, pero esta vez de anticipación más que de dolor, Valeria buscó la tarjeta de negocios del licenciado Fuentes. La encontró en el cajón donde guardaba documentos importantes. Eran las 2 de la mañana, demasiado tarde para llamar, pero Valeria escribió un mensaje de texto de todas formas. Licenciado Fuentes, soy Valeria Ruiz. Necesito verlo urgentemente. ¿Podríamos reunirnos mañana? No importa qué tan temprano. Es una emergencia. Para su sorpresa, recibió una respuesta casi inmediatamente. Señora Valeria, he estado esperando su contacto. Venga a mi oficina mañana a las 8 a.m. Tenemos mucho de qué hablar. Lo que estoy a punto de revelarle cambiará su vida. Valeria miró su teléfono, su corazón latiendo fuerte. ¿Cambiaría su vida? ¿Más de lo que ya había cambiado en las últimas horas? ¿Qué podría tener el licenciado Fuentes que decirle que fuera tan importante, tan secreto? La curiosidad la estaba matando, pero también había algo más, una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Tal vez su tía, la mujer sabia que siempre había cuidado de ella, había dejado algo más que una simple herencia. Tal vez había dejado una forma de protegerla, de ayudarla, incluso después de su muerte. Valeria no durmió esa noche. Se quedó en el sofá, su mente dando vueltas con todo lo que había descubierto, con todas las preguntas que ahora plagaban su conciencia. ¿Cuántas veces había besado a Roberto sin saber que esos mismos labios habían besado a Daniela? ¿Cuántas veces había hecho planes para el futuro sin saber que él estaba haciendo planes completamente diferentes con otra mujer? Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de Ciudad de México en tonos de naranja y rosa, Valeria finalmente se levantó del sofá. Se duchó, se vistió en su mejor ropa profesional, un traje sastre negro que había comprado para la entrevista del hospital años atrás y que raramente usaba. Si iba a reunirse con el notario, si iba a comenzar el proceso de reconstruir su vida, iba a hacerlo con dignidad. A las 7:30 de la mañana, cuando salía de su casa, escuchó movimiento en el cuarto de huéspedes. Roberto estaba despertando. Parte de ella quería confrontarlo nuevamente, gritarle todo lo que había descubierto sobre el dinero robado. Pero la parte más fuerte, la nueva Valeria que había nacido en las cenizas de la noche anterior, simplemente cerró la puerta tras ella y se fue. Tendría tiempo para Roberto después. Primero, necesitaba saber qué era lo que el licenciado Fuentes tenía que decirle. La oficina del licenciado Ernesto Fuentes estaba ubicada en una elegante torre de oficinas en Polanco, uno de los vecindarios más ricos de Ciudad de México. Valeria había estado ahí una vez antes, para la lectura del testamento, pero en ese momento había estado tan nublada por el dolor de perder a su tía que apenas había registrado el lujo del lugar. Ahora, mientras el elevador de cristal la llevaba al piso 32, Valeria miraba la ciudad extendiéndose debajo de ella y sintió una extraña sensación de premonición. Algo importante estaba a punto de suceder. Podía sentirlo en sus huesos. El licenciado Fuentes estaba esperándola en la recepción cuando las puertas del elevador se abrieron. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente gris pero abundante, vestido en un traje que probablemente costaba más que el salario de 3 meses de
Valeria, pero sus ojos eran amables, y cuando vio a Valeria, sonrió con lo que parecía ser genuino alivio. «Señora Valeria», dijo extendiéndole la mano, «gracias por venir tan rápido. Por favor, pase a mi oficina privada. Tenemos mucho que discutir y quiero asegurarme de que tengamos completa privacidad». La llevó a través de un corredor de oficinas que zumbaban con la actividad matutina de abogados y secretarias, hasta una puerta de madera al final. El interior era impresionante. Una oficina con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles de cuero, estanterías llenas de libros legales encuadernados en piel. Pero lo que captó la atención de Valeria fue la fotografía enmarcada en el escritorio del licenciado, una foto de su tía Magdalena, sonriendo ampliamente, obviamente tomada en tiempos más felices. «Su tía fue más que una cliente para mí», dijo el licenciado Fuentes, notando la dirección de su mirada. «Fue mi amiga durante más de 30 años. Manejé todos sus asuntos legales, vi cómo construyó su imperio y tuve el honor de ayudarla a planear cómo protegerlo y cómo protegerla a usted». Valeria se sentó en la silla que él le ofreció, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Protegerme? No entiendo. Mi tía me dejó esta casa y 2 millones de pesos. Fue generoso, más de lo que esperaba, pero no veo cómo eso me protege». El licenciado Fuentes sonrió, pero era una sonrisa extraña, como si supiera un secreto enorme. «Señora Valeria, eso que usted menciona, la casa y los 2 millones de pesos, eso fue solo la herencia oficial, la que se leyó en presencia de su familia y, más importante, en presencia de su esposo Roberto». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Valeria. Pero esa no era la verdadera herencia de su tía. Esa era solo una cortina de humo, una prueba. ¿Una prueba? Valeria podía apenas hablar. ¿Una prueba de qué? Una prueba para ver si usted descubriría la verdad sobre Roberto por sí misma, respondió el licenciado, sacando un sobre grueso de su cajón. «Su tía Magdalena sabía sobre la infidelidad de Roberto. Ha sabido durante más de 2 años. El mundo de Valeria se detuvo. «¿Qué? ¿Mi tía sabía? ¿Por qué no me dijo nada?» El licenciado suspiró, una expresión de compasión profunda en su rostro. «Porque su tía era una mujer muy sabia, señora Valeria. Ella sabía que si simplemente le decía sobre la traición de Roberto, usted no le creería. O peor, usted le creería pero perdonaría a Roberto de todos modos, porque esa es la clase de persona que usted es, bondadosa, confiada, siempre buscando lo mejor en las personas». Valeria sintió lágrimas picando en sus ojos nuevamente, pero parpadeó ferozmente para contenerlas. «Entonces, ¿qué hizo?» «Contrató investigadores privados», explicó el licenciado abriendo el sobre y comenzando a sacar documentos. «Los mejores de México. Y ellos descubrieron todo. La aventura con Daniela, la niña, el dinero que Roberto estaba robando de su cuenta, sus planes de divorciarse de usted una vez que heredara la fortuna de su tía. Todo». Colocó una carpeta gruesa frente a Valeria. «Su tía confrontó a Roberto hace 2 años. Él le suplicó que no le dijera nada a usted. Le mintió, por supuesto. Dijo que la aventura había terminado, que la niña no era suya, que Daniela era solo una vieja amiga a la que ayudaba por caridad. Pero su tía no era tonta, continuó haciendo que lo investigaran, y lo que descubrió la convenció de que Roberto era aún peor de lo que pensaba. No solo era infiel, también era un ladrón y un manipulador que se había casado con usted solo por dinero. Entonces, «¿Por qué no me dijo?», preguntó Valeria con voz quebrada. «¿Por qué me dejó seguir viviendo en esa mentira?» «Porque», dijo el licenciado gentilmente, «su tía sabía que si usted descubría la verdad por sí misma, la procesaría de manera diferente. No sería la tía Magdalena tratando de arruinar mi matrimonio. Sería, mi esposo me traicionó y tengo que enfrentarlo. Y más importante, su tía tenía un plan». Sacó otro documento, este sellado con el sello oficial de un notario. «Su tía Magdalena
no era solo una maestra jubilada, señora Valeria. Su tía era una de las mujeres más ricas de México. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Mi tía vivía en una casa modesta, conducía un auto viejo, llevaba una vida simple. En público sí, asintió el licenciado. Pero en privado, su tía había construido un imperio empresarial que abarcaba 3 décadas. Comenzó con una pequeña inversión en bienes raíces en los años 90, justo después de la crisis del peso. Compró propiedades cuando nadie más quería invertir en México. Y luego, a medida que el país se recuperaba, esas propiedades se volvieron increíblemente valiosas. Ella las alquiló, usó las ganancias para comprar más propiedades, invirtió en negocios, en acciones, en bonos. Deslizó el documento sellado hacia Valeria. Para cuando murió, su tía Magdalena tenía un patrimonio neto de aproximadamente 250 millones de pesos. Valeria sintió que la habitación giraba a su alrededor. 250 millones de pesos. Era una suma tan grande que ni siquiera podía comprenderla completamente. ¿Y todo esto? Todo esto, dijo el licenciado Fuentes con una sonrisa. Es suyo, pero con condiciones. Sacó más documentos. Su tía estableció estas condiciones muy específicamente. Primera condición, que usted descubriera la traición de Roberto por sí misma dentro de los 5 años posteriores a la muerte de su tía. Segunda condición, que usted iniciara el proceso de divorcio antes de reclamar la herencia completa. Tercera condición, que nunca, bajo ninguna circunstancia, le revelara a Roberto o a cualquier miembro de su familia sobre esta fortuna hasta que el divorcio estuviera completamente finalizado y fuera irreversible. Miró a Valeria con intensidad. ¿Entiende por qué estas condiciones eran tan importantes? Valeria asintió lentamente, su mente procesando las implicaciones. Si Roberto supiera sobre el dinero antes del divorcio, podría reclamar parte de él como esposo. Exactamente, confirmó el licenciado. Bajo la ley mexicana, los bienes adquiridos durante el matrimonio son generalmente considerados bienes gananciales, divididos equitativamente en caso de divorcio. Pero una herencia recibida después del matrimonio, si se mantiene separada de los bienes matrimoniales y si el divorcio ya está en proceso antes de que se revele, no puede ser tocada por el cónyuge. Su tía estructuró todo meticulosamente para protegerla. Valeria miró los documentos frente a ella, su cabeza dando vueltas. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo el licenciado Fuentes, usted me cuenta qué pasó anoche para que finalmente me contactara, porque 3 meses después de la muerte de su tía, 3 meses en los que he estado esperando con esta información, usted finalmente vino a mí. ¿Qué descubrió? Valeria le contó todo. Le contó sobre el teléfono olvidado, los mensajes de Daniela, las fotos de Camila, los 6 años de traición, el dinero robado, los planes de Roberto de divorciarse de ella una vez que obtuviera su herencia. Le contó sobre la confrontación de anoche, sobre cómo había echado a Roberto, sobre cómo había pasado la noche sin dormir procesándolo todo. Mientras hablaba, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de rabia, de traición, pero también extrañamente de alivio, porque ahora sabía que su tía no la había abandonado. Su tía la había estado protegiendo todo este tiempo, incluso desde la tumba. Cuando terminó de hablar, el licenciado Fuentes le pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras ella se componía. Entonces dijo, su tía dejó algo más para usted, una carta. Me hizo prometer que solo se la entregaría cuando usted descubriera la verdad y viniera a mí. ¿Está lista para leerla? Con manos temblorosas, Valeria tomó el sobre que él le extendió. El papel era grueso, de alta calidad, y reconoció inmediatamente la elegante caligrafía de su tía en el frente. Para mi querida Valeria, cuando finalmente abras los ojos. Abrió el sobre y comenzó a leer. Mi más querida Valeria,
comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto la verdad sobre Roberto. No puedo decirte cuánto me duele saber que estás sufriendo en este momento, pero también quiero que sepas que estoy increíblemente orgullosa de ti. Orgullosa porque tuviste el valor de mirar la verdad de frente, de abrir ese teléfono, aunque sabías que lo que encontrarías te rompería el corazón. Ese tipo de valentía es raro, mi niña. Muchas personas prefieren vivir en mentiras cómodas que enfrentar verdades dolorosas, pero tú no. Tú elegiste la verdad. La carta continuaba. Ahora te estarás preguntando por qué no te dije lo que sabía. Créeme, quería hacerlo. Cada vez que te veía con Roberto, cada vez que veía cómo trabajabas tan duro mientras él jugaba a ser empresario, cada vez que veía el amor genuino en tus ojos cuando lo mirabas, mientras él solo veía pesos en los suyos, quería gritarte la verdad, pero algo me detenía, porque te conozco. Mi querida sobrina, te conozco mejor de lo que te conoces a ti misma. Si yo te hubiera dicho sobre Roberto, habrías encontrado excusas para él. Habrías dicho que era mi imaginación, que estaba tratando de interferir en tu matrimonio, que no podía ser verdad porque Roberto te amaba. Y luego, incluso si finalmente aceptaras la verdad, te habrías quedado con la duda para siempre. Lo dejé porque realmente quería dejarlo, o porque mi tía me presionó. Pero al descubrirlo tú misma, continuó la carta, no hay duda. No hay nadie más a quien culpar, nadie que te haya forzado. La decisión de dejarlo es completamente tuya, y esa claridad, esa certeza, te dará la fuerza que necesitarás en los días difíciles que vienen. La tía Magdalena luego explicaba en la carta cómo había construido su fortuna. Verás, mi querida niña, yo también fui traicionada una vez. Tu tío Alberto, que murió mucho antes de que tú nacieras, era un hombre encantador en público pero cruel en privado. Se casó conmigo porque pensó que mi familia tenía dinero. No sabía que mis padres me habían desheredado cuando me casé con él contra sus deseos. Cuando descubrió que no había herencia, su verdadera naturaleza emergió. Me engañaba. Me robaba el poco dinero que ganaba como maestra, me trataba como una sirvienta, pero yo era joven y tonta, y pensaba que si trabajaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena esposa, él cambiaría. Tardé 10 años en darme cuenta de que las personas como Alberto no cambian. Para entonces ya era demasiado tarde para tener hijos, demasiado tarde para muchas cosas, pero no era demasiado tarde para construir mi propia fortuna. La carta detallaba cómo la tía Magdalena había comenzado a ahorrar en secreto cada peso que podía, escondiendo el dinero de su esposo abusivo. Cuando finalmente murió, dejándome libre, tomé mis pequeños ahorros y los invertí sabiamente. Compré mi primera propiedad de alquiler con un préstamo que me tomó años pagar, luego otra y otra. Vivía modestamente, conducía autos viejos, vestía ropa simple, porque no quería que nadie supiera cuánto dinero estaba acumulando. Había aprendido mi lección. El dinero atrae a los depredadores, así que lo mantuve en secreto. Invertí sabiamente y construí un imperio que nadie sospechaba que existía. ¿Y sabes qué descubrí, Valeria? Descubrí que el mejor tipo de poder es el poder que nadie sabe que tienes. Porque entonces no puedes ser manipulada, no puedes ser usada, no puedes ser traicionada por tu dinero, porque nadie sabe que lo tienes. La carta entonces se volvía más directa. Te he dejado todo, Valeria. Cada peso, cada propiedad, cada inversión es tuyo para hacer con ello lo que desees. Pero tengo algunas sugerencias, si me permites. Primera, aprende sobre negocios. Contrata tutores, toma clases, edúcate. El dinero sin conocimiento es peligroso. Segunda, no le digas a nadie sobre la fortuna hasta que estés lista, ni a tu familia, ni a tus amigos, especialmente no a Roberto. Deja que todos crean que solo heredaste la casa y los 2 millones. Deja que Roberto se vaya pensando que esquivó una bala,
que se libró de una esposa pobre y sin futuro. La mirada en su rostro, cuando finalmente descubra la verdad, será la venganza más dulce que podrías imaginar. Tercera, usa este dinero para ayudar a otros. Sé que eres generosa, que tienes un corazón enorme. Usa esa generosidad para hacer el bien en el mundo. Construye algo significativo, algo que importe. Algo que ayude a mujeres como nosotras que han sido traicionadas y usadas, pero que se niegan a ser destruidas. La carta concluía: Te amo, mi querida Valeria. Siempre te he amado como a la hija que nunca tuve. Y ahora, incluso en la muerte, sigo cuidándote. Usa este regalo sabiamente. Vive la vida que mereces, no la vida que Roberto o cualquier otro hombre piense que debes vivir. Sé fuerte, sé inteligente, sé despiadada cuando sea necesario, pero gentil cuando puedas. Y sobre todo, nunca vuelvas a permitir que alguien te haga sentir menos de lo que eres. Con todo mi amor y admiración, tu tía Magdalena. Cuando Valeria terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero estas eran diferentes a todas las lágrimas que había derramado en las últimas 12 horas. Estas eran lágrimas de gratitud, de asombro, de una determinación feroz que sentía crecer en su pecho como un fuego. Su tía no solo le había dejado dinero, le había dejado un plan, una misión, un propósito. Entonces, dijo Valeria, su voz firme a pesar de las lágrimas, ¿qué necesito hacer? El licenciado Fuentes sonrió ampliamente. Primero, presentamos la demanda de divorcio hoy mismo. Tengo todos los documentos ya preparados. Su tía me dio instrucciones específicas sobre cómo proceder. También tengo toda la evidencia de la infidelidad de Roberto y de su fraude financiero. No solo no recibirá ni un peso de usted, sino que tendrá suerte si no enfrenta cargos criminales. Así que, segundo, continuó, necesitamos establecer estructuras legales para proteger sus activos, fideicomisos, sociedades anónimas, cuentas offshore, todo legal, todo transparente con el SAT, pero estructurado de tal manera que nadie, ni siquiera los abogados más caros que Roberto pudiera contratar, podrá tocar un centavo. Tercero, y esto es importante, necesita actuar como si nada hubiera cambiado. Siga siendo la Valeria humilde que todos conocen. Siga trabajando en el hospital si quiere, o renuncie diciendo que necesita tiempo para procesar el divorcio. Pero no muestre señales de riqueza, no compre cosas caras, no se mude a una casa lujosa, no conduzca un coche nuevo. Deje que Roberto y Daniela crean que lo han logrado, que finalmente están libres de usted y pueden vivir su verdadero amor en paz. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Valeria. ¿Por cuánto tiempo tengo que pretender? Hasta que el divorcio sea final e irreversible, respondió el licenciado. En México, con un divorcio contencioso como este probablemente tomaremos entre 6 y 8 meses. Durante ese tiempo, usted construirá su nueva vida en secreto, aprenderá sobre los negocios que ahora posee, conocerá a los administradores de propiedades, a los contadores, a los asesores financieros. Se convertirá en la mujer que su tía sabía que podía ser. Miró a Valeria con seriedad. ¿Está lista para esto, señora Valeria? Porque una vez que comencemos este camino, no hay vuelta atrás. Valeria pensó en los últimos 10 años. Pensó en cada mañana que se había levantado antes del amanecer para prepararle el desayuno a un hombre que la estaba traicionando. Pensó en cada turno doble que había trabajado para pagar deudas que no eran suyas. Pensó en cada vez que había tragado su orgullo, había ignorado sus propias necesidades, había hecho de sí misma más pequeña para que Roberto pudiera sentirse más grande. Pensó en Daniela, su propia prima, durmiendo con su esposo durante 6 años. Pensó en Camila, una niña de 6 años que nunca había conocido, cuya existencia había sido escondida de ella como si fuera un secreto vergonzoso. Y pensó en su tía Magdalena, la mujer fuerte, que había sobrevivido su propia traición y había construido un imperio en silencio, quien la había amado lo suficiente como para planear su protección, incluso después de la muerte. «Estoy lista», dijo Valeria, y su voz era de acero. «Estoy más que lista. Hagámoslo». La siguiente
siguientes horas fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Fuentes había preparado todo con anticipación, esperando este momento. Valeria firmó documentos estableciendo fideicomisos para proteger sus activos. Firmó papeles abriendo cuentas bancarias nuevas y separadas a su nombre únicamente. Firmó autorizaciones para que el licenciado actuara en su nombre en varios asuntos legales. Y finalmente firmó la demanda de divorcio contra Roberto Martínez, citando infidelidad, fraude financiero y ruptura irreparable del matrimonio. Esta demanda será entregada a Roberto mañana, explicó el licenciado Fuentes. También estamos solicitando una orden de restricción temporal, prohibiéndole que se acerque a usted o que intente acceder a cualquiera de sus cuentas bancarias. Dada la evidencia de fraude financiero que tenemos, el juez seguramente la otorgará. ¿Y qué hay de Daniela?, preguntó Valeria de repente. ¿Y de Camila? Ellas son inocentes en esto. Al menos Camila lo es. El licenciado Fuentes la miró con aprobación. Su tía dijo que usted tendría esa preocupación. Hay provisiones para eso también. Si usted desea, podemos establecer un fondo educativo para Camila, administrado por un fideicomiso que asegura que el dinero solo pueda usarse para su educación y bienestar, no para los gastos de Roberto o Daniela. También podemos investigar si la madre de Daniela, su tía Rosa, necesita ayuda médica o financiera. Su tía Magdalena creía que no debemos castigar a los inocentes por los pecados de los culpables. Valeria asintió, sintiendo una oleada de amor renovado por su tía. Incluso en esto, incluso planeando cómo proteger a Valeria de Roberto, la tía Magdalena había pensado en la pequeña niña inocente atrapada en medio de todo este desastre. Sí, dijo Valeria, quiero establecer el fondo para Camila. Ella no tiene culpa de que sus padres sean quienes son. Merece tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño. Lo arreglaré, prometió el licenciado. Y su tía Rosa, la madre de Daniela, tiene cáncer. Los tratamientos son caros y la familia está luchando financieramente. Quiero ayudar, dijo Valeria inmediatamente. Anónimamente. No quiero que sepan que fue yo. El licenciado sonrió. Su corazón es exactamente tan grande como su tía dijo que era. Lo arreglaré todo. Cuando Valeria finalmente salió de la oficina del licenciado Fuentes, eran casi las 2 de la tarde. Había estado ahí durante 6 horas, transformando completamente su vida en el espacio de una mañana. Cuando entró al edificio, era Valeria la esposa traicionada, la enfermera pobre, la mujer que había perdido todo. Cuando salió, era Valeria Ruiz Estrada, dueña de un imperio de 250 millones de pesos, una de las mujeres más ricas de México. Pero nadie lo sabía, y nadie lo sabría, no hasta que estuviera lista. Condujo de regreso a su casa en la colonia Roma, su mente zumbando con todo lo que acababa de aprender, con todos los cambios que estaban por venir. La camioneta de Roberto todavía estaba estacionada afuera. Él no se había ido. Valeria respiró profundamente, preparándose, y entró a su casa. Roberto estaba en la sala, con 2 maletas a su lado. Cuando Valeria entró, se puso de pie rápidamente. Valeria, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, dijo Valeria con voz calmada. Dijiste que te irías hoy. ¿Por qué sigues aquí? Porque cometí un error enorme, dijo Roberto, y había lágrimas en sus ojos ahora. Lágrimas que Valeria podría haber creído reales 24 horas atrás, pero que ahora reconocía como la manipulación que eran. Valeria, sé que lo arruiné todo, sé que te lastimé de la peor manera posible, pero por favor, tienes que entender, Daniela fue un error, Camila fue un accidente, tú eres mi esposa, tú eres a quien realmente amo. ¿De verdad?, preguntó Valeria, y su voz era peligrosamente calmada. ¿Me amas realmente, Roberto? Entonces dime, ¿cuándo comenzó ese amor? ¿Fue cuando te casaste conmigo, sabiendo que estabas esperando heredar el dinero de mi tía? ¿O fue cuando robaste 500,000 pesos de mi cuenta de ahorros durante los últimos 6 años para mantener a tu otra familia? Roberto palideció. ¿Cómo lo sé? Valeria sonrió fríamente. Porque anoche, después de que te fuiste al cuarto de huéspedes,
Revisé nuestros registros bancarios. Vi cada retiro que hiciste. Vi cómo lentamente, sistemáticamente, me robaste durante años. Y esta mañana fui con un abogado. Así que déjame ser muy clara contigo, Roberto. No solo voy a divorciarme de ti, voy a asegurarme de que no recibas ni un peso de mí. De hecho, vas a tener que devolverme cada centavo que robaste o enfrentarás cargos criminales por fraude. Valeria, por favor. Roberto intentó acercarse, pero ella levantó una mano deteniéndolo. No me toques. Nunca vuelvas a tocarme. De hecho, aquí está tu copia de la demanda de divorcio. Sacó los papeles de su bolso y se los arrojó. Fuiste notificado oficialmente. Y hay más. Hay una orden de restricción temporal. No puedes acercarte a mí, no puedes llamarme, no puedes contactarme de ninguna manera. Si lo haces, serás arrestado. Roberto agarró los papeles, su rostro pasando de la súplica a la ira. ¿Quién te crees que eres?, gritó. Sin mí no eres nada, Valeria. Eres una simple enfermera que vive en una casa que apenas vale 1 millón de pesos. Heredaste 2 millones de tu tía. ¿Y qué? Eso no durará ni 2 años. Entonces estarás sola, pobre, y nadie te querrá, porque eres aburrida, Valeria. Eres insulsa, no tienes pasión, no tienes vida. Al menos Daniela me hace sentir vivo. Valeria sonrió, y fue una sonrisa que hizo que Roberto se detuviera en seco. Tienes razón en una cosa, Roberto. Soy una simple enfermera, vivo en una casa modesta, y heredé 2 millones de pesos. Al menos eso es lo que todos creen. Vio la confusión cruzar su rostro. Y eso es todo lo que seguirán creyendo, hasta que sea demasiado tarde para que importe. Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, Valeria señaló hacia la puerta. Ahora vete. Vete con Daniela y con Camila. Vive la vida que mereces. Y Roberto, su voz se volvió dura como el diamante. Reza para que nunca descubras cuán equivocado estabas sobre mí. Roberto agarró sus maletas, maldiciendo mientras se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Te arrepentirás de esto, Valeria. Cuando estés sola y miserable, recordarás este día y te arrepentirás. Valeria no respondió. Simplemente cerró la puerta en su cara y puso el cerrojo. Entonces, y solo entonces, permitió que sus piernas cedieran. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, y por primera vez, desde que había descubierto la traición, no lloró. En cambio, rió ante la ironía de todo, ante el hecho de que Roberto acababa de alejarse de una fortuna de 250 millones de pesos, pensando que había esquivado una bala, pensando que se había liberado de una esposa pobre y sin futuro. «Oh, Roberto», susurró Valeria a la puerta cerrada, «no tienes idea de lo que acabas de perder, pero lo descubrirás. Oh, sí que lo descubrirás». Los siguientes meses fueron los más extraños de la vida de Valeria. Por fuera, todo parecía como si ella fuera exactamente quien Roberto había dicho que era, una enfermera pobre, luchando por sobrevivir después de un divorcio difícil. Seguía yendo a su trabajo en el Hospital General, seguía vistiendo ropa modesta, seguía conduciendo su viejo Volkswagen. Sus compañeras de trabajo la compadecían. «Pobre Valeria», decían cuando pensaban que no podía escucharlas. Su esposo la dejó por su propia prima. ¿Puedes creerlo? Y ahora está sola, sin familia que la apoye, luchando con el salario de enfermera. Es tan triste. Valeria escuchaba estos comentarios y no los corregía. Dejaba que pensaran lo que quisieran, porque lo que nadie sabía era que después de su turno en el hospital, Valeria no regresaba a casa a llorar sobre su vida arruinada. En cambio, conducía al edificio de oficinas más alto de Reforma, tomaba el elevador privado hasta el piso ejecutivo y se convertía en quien realmente era: Valeria Ruiz Estrada, CEO del grupo empresarial Ruiz Velasco. El licenciado Fuentes había establecido una oficina para ella, elegante pero no ostentosa, desde donde podía aprender sobre los negocios que ahora poseía. Y había muchos. Su tía había sido increíblemente habilidosa como inversionista. Valeria ahora era dueña de 10 edificios comerciales en las mejores ubicaciones de Ciudad de México, todos generando ingresos de alquiler constantes. Era dueña de participaciones significativas en 3 empresas de tecnología que estaban prosperando. Tenía propiedades en Querétaro,
Guadalajara, y una villa impresionante en la costa de Oaxaca. Tenía una cuenta en un banco suizo con más de 5 millones de dólares. Y tenía un portafolio de inversiones en acciones y bonos que generaban aproximadamente 3 millones de pesos al mes en ganancias pasivas. 3 millones de pesos al mes. Era más de lo que Roberto ganaría en toda su vida. Y él no tenía idea. Valeria contrató tutores privados, los mejores en México. Aprendió sobre bienes raíces, sobre mercados financieros, sobre administración de empresas. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios, una mente aguda para los números y las estrategias que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar durante su matrimonio. Se despertaba a las 4 de la mañana cada día, estudiaba durante 2 horas antes de ir al hospital, trabajaba su turno y luego pasaba otras 4 horas en su oficina secreta aprendiendo sobre cada aspecto de su imperio. Mientras tanto, Roberto y Daniela habían comenzado su vida juntos abiertamente. Roberto se había mudado al pequeño departamento de 2 habitaciones donde Daniela vivía con Camila en la colonia Narvarte, una zona de clase media baja muy diferente al vecindario donde había vivido con Valeria. Al principio, según los investigadores privados que Valeria había contratado para mantenerla informada, una lección que había aprendido de su tía: siempre saber qué están haciendo tus enemigos. Roberto y Daniela parecían felices, ya no tenían que esconderse. Podían ser una pareja abiertamente, llevar a Camila al parque juntos, presentarse como familia, pero la luna de miel duró aproximadamente 2 semanas. Entonces, la realidad financiera comenzó a golpear. El negocio de Roberto, que siempre había sido marginal en el mejor de los casos, colapsó completamente dentro del primer mes. Sin el flujo constante de dinero que Valeria proporcionaba sin saberlo, sin su buen crédito para sacar préstamos, sin su salario para cubrir los gastos cuando las ventas eran malas, Comercial Martínez S.A. de CB se declaró en bancarrota. Roberto tuvo que cerrar la oficina, despedir a sus 2 empleados, uno de los cuales lo demandó por salarios no pagados, y liquidar lo poco que quedaba del inventario por centavos de peso. Los acreedores comenzaron a llamar. Resultó que Roberto tenía deudas que ni siquiera Valeria había conocido. Préstamos de prestamistas informales con tasas de interés usurarias, tarjetas de crédito maxiadas, pagos atrasados por el equipamiento de la oficina. Todo junto, Roberto debía aproximadamente 800,000 pesos, dinero que no tenía manera de pagar ahora que su negocio había colapsado y Valeria ya no estaba ahí para cubrir sus gastos. Daniela, por su parte, trabajaba como secretaria en una pequeña firma de contadores, ganando 8,000 pesos al mes. Era apenas suficiente para la renta del departamento y los gastos básicos de comida. No quedaba nada para las colegiaturas de Camila en su escuela privada, para ropa nueva, para las pequeñas comodidades que Daniela había llegado a dar por sentado durante los años en que Roberto compartía con ella el dinero que robaba de Valeria. Las peleas comenzaron casi inmediatamente. «Dijiste que estaríamos mejor», gritaba Daniela durante una de sus cada vez más frecuentes discusiones. «Dijiste que una vez que estuvieras libre de Valeria, podríamos tener una vida real juntos. Pero esto es peor que antes. Al menos antes tenías dinero para darnos. Ahora no tienes nada. ¿Y de quién es la culpa?», Roberto gritaba de vuelta. «Si no hubieras enviado ese maldito mensaje, si hubieras sido más cuidadosa, Valeria nunca habría descubierto. Yo todavía estaría casado con ella, esperando a que heredara la fortuna de su tía, y entonces podríamos haber tenido realmente todo. Pero no, tú tenías que ser descuidada. Y ahora lo he perdido todo por ti». «¿Por mí?», la voz de Daniela subía a un chillido. «He esperado 6 años por ti, Roberto. 6 años criando a nuestra hija sola, mientras tú jugabas al esposo perfecto con Valeria. Y ahora que finalmente estamos juntos,
¿Me culpas a mí? Tú fuiste quien decidió engañar a su esposa. Tú fuiste quien decidió tener una hija conmigo mientras estabas casado con otra mujer. Todas esas fueron tus decisiones, no mías. Estas peleas se volvieron rutinarias. La pequeña Camila, atrapada en medio, comenzó a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaron. Lloraba fácilmente. Le dijo a su maestra que sus papás peleaban todo el tiempo y que ella quería irse a vivir a otra parte. La maestra, preocupada, llamó a Daniela para una reunión. Daniela salió de esa reunión en lágrimas, sabiendo que estaba fallando a su hija, pero sin saber cómo arreglar la situación. Mientras tanto, Valeria prosperaba de maneras que ni ella misma había anticipado. Bajo la guía de los asesores que su tía había seleccionado cuidadosamente, Valeria no solo aprendió a administrar su fortuna, sino que comenzó a expandirla. Identificó una oportunidad en el mercado de bienes raíces comerciales en Monterrey y con el consejo de sus asesores invirtió 10 millones de pesos en un edificio de oficinas que necesitaba renovación. Después de las renovaciones, lo alquiló a una empresa tecnológica de Estados Unidos que estaba expandiéndose a México, con un contrato de arrendamiento a largo plazo que generaba ingresos sustanciales. También comenzó a involucrarse en filantropía, aunque de manera discreta. Estableció la Fundación Magdalena Ruiz, en honor a su tía, dedicada a ayudar a mujeres saliendo de matrimonios abusivos o destructivos. La fundación ofrecía asistencia legal gratuita, apoyo financiero temporal y programas de capacitación laboral para ayudar a estas mujeres a reconstruir sus vidas. Era trabajo que Valeria encontraba profundamente significativo, porque ella misma había estado en esos zapatos apenas meses atrás. 4 meses después de que Roberto se fuera, el proceso de divorcio estaba avanzando. El abogado de Roberto, un tipo de bajo costo que Roberto apenas podía pagar, había intentado argumentar que Roberto merecía parte del valor de la casa en la colonia Roma y una compensación financiera por los años de matrimonio. Pero el abogado de Valeria, uno de los mejores abogados de divorcio en México, pagado discretamente por el grupo empresarial Ruiz Velasco, había contraargumentado con evidencia abrumadora de la infidelidad de Roberto, el fraude financiero y la existencia de su hija secreta. El juez, una mujer de unos 50 años, llamada Carmen Soto, que no tenía paciencia para hombres infieles, había sido bastante clara sobre hacia dónde se inclinaba. En la última audiencia, le había dicho al abogado de Roberto: su cliente mantuvo una relación extramarital durante 6 años, engendró una hija fuera del matrimonio y cometió fraude financiero al robar de la cuenta de ahorros de su esposa. ¿Y usted quiere que yo le otorgue compensación financiera? Creo que no, licenciado. Creo que su cliente debería considerarse afortunado si no enfrenta cargos criminales. Roberto había salido de esa audiencia furioso y desesperado. Se había acercado a Valeria afuera del juzgado, violando la orden de restricción, rogándole que reconsiderara. Valeria, por favor, había dicho, su orgullo finalmente completamente roto. Estoy quebrado. Daniela y yo apenas podemos pagar la renta. Camila tuvo que cambiar a una escuela pública. Estamos sobreviviendo con frijoles y arroz. Por favor, si alguna vez signifiqué algo para ti, ayúdame. Valeria lo había mirado. Este hombre que una vez fue su esposo, este hombre a quien había amado con cada fibra de su ser, y no sintió nada excepto una leve lástima mezclada con satisfacción. ¿Ayudarte?, había preguntado. Como yo te ayudé durante 10 años, como trabajé turnos dobles para cubrir tus deudas, como te di cada peso que tenía mientras tú lo gastabas en tu otra familia. ¿Así quieres que te ayude, Roberto? Solo un poco de dinero, había suplicado él. Lo que sea. 10,000 pesos, 20,000, solo para pasar este mes difícil. Valeria había sacado su billetera entonces, y Roberto había observado con esperanza. Ella sacó un billete de 100 pesos y se lo extendió. Aquí, había dicho, esto es más de lo que mereces, pero lo hago por Camila,
no por ti. Cómprale algo de comer a esa niña. Roberto había mirado el billete de 100 pesos, su rostro enrojeciendo de humillación y rabia. ¿100 pesos? ¿Me estás dando 100 pesos? ¿Quién te crees que eres? Soy la mujer que fue lo suficientemente inteligente como para dejarte, había respondido Valeria. Ahora vete antes de que llame a seguridad para que te arresten por violar la orden de restricción. Roberto había arrojado el billete al suelo y se había alejado maldiciendo. Valeria había recogido el billete, lo había doblado cuidadosamente en su bolsillo y había continuado con su día. Esa noche había donado 1000 pesos a un refugio para niños de la calle, 100 veces lo que le había ofrecido a Roberto. No por generosidad hacia él, sino porque cada peso que daba a causas meritorias era un peso que Roberto nunca tocaría, nunca usaría, nunca se beneficiaría de él. Era una satisfacción pequeña pero real. Pero Valeria no había olvidado su promesa de ayudar a los verdaderamente inocentes en esta situación. A través del licenciado Fuentes, había establecido el Fondo Educativo para Camila, como había planeado. El fondo cubriría todas las necesidades educativas de Camila, desde ahora hasta su graduación universitaria, incluyendo colegiaturas, libros, uniformes, actividades extracurriculares y eventualmente universidad. Estaba administrado por un fideicomiso estricto que garantizaba que ni Roberto ni Daniela pudieran tocar el dinero. Solo podía ser usado directamente para gastos relacionados con la educación y bienestar de Camila. Cuando la notificación del fondo llegó a Daniela por correo certificado, ella había llamado inmediatamente al número que venía en la carta, llorando. ¿Quién hizo esto?, había preguntado entre sollozos. ¿Quién estableció este fondo para mi hija? El administrador del fideicomiso le había explicado que el donante deseaba permanecer anónimo, pero que el fondo estaba completamente financiado y era irrevocable. Camila tendría acceso a todo lo que necesitara para su educación, sin importar la situación financiera de sus padres. Daniela había colgado el teléfono y había llorado durante 1 hora. No sabía quién había hecho esto, aunque tenía sus sospechas. Solo podía pensar en una persona que sería lo suficientemente generosa como para ayudar a la hija del hombre que la había traicionado, Valeria. Esa misma semana, Daniela apareció en el hospital donde Valeria trabajaba. Esperó afuera durante horas hasta que el turno de Valeria terminó. Cuando Valeria salió del edificio, Daniela corrió hacia ella. «Valeria, por favor, necesito hablar contigo». Valeria se detuvo, mirando a su prima por primera vez en 4 meses. Daniela se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas. Su ropa era vieja y desgastada. Esta no era la Daniela glamorosa de las fotos en el teléfono de Roberto, la mujer joven y hermosa que había robado el corazón de su esposo. Esta era una mujer quebrada por las consecuencias de sus propias decisiones. «¿Qué quieres, Daniela?», preguntó Valeria con voz cansada. «Quiero agradecerte», dijo Daniela, lágrimas corriendo por su rostro. «El fondo para Camila. Sé que fuiste tú. Nadie más nos habría ayudado así. Nadie más habría sido tan generoso después de lo que hicimos. No lo hice por ti», dijo Valeria firmemente. «Ni siquiera lo hice por Roberto. Lo hice por Camila, que no tiene culpa de que sus padres sean quienes son. Esa niña merece una oportunidad en la vida». «Lo sé», dijo Daniela asintiendo, «y te lo agradezco más de lo que puedo expresar. Pero Valeria, también necesito decirte cuánto lo siento. Lo siento por traicionarte. Lo siento por acostarme con tu esposo. Lo siento por mantenerlo en secreto durante tantos años. Fuiste como mi hermana cuando éramos niñas, y yo destruí eso. Y ahora estoy viviendo con las consecuencias». «Sí», dijo Valeria, «sí, lo estás, y merecidamente. Roberto me culpa por todo», continuó Daniela, las palabras saliendo en un torrente ahora. «Dice que si yo no hubiera enviado ese mensaje, tú nunca habrías descubierto. Dice que perdió su oportunidad de conseguir tu herencia por mi culpa. Pelea conmigo constantemente. Camila está sufriendo. Todo es un desastre y sé que es mi culpa. Sé que merezco esto. Pero Valeria, por favor, ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme algún día?» Valeria miró a su prima por un largo momento. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, pero también vio algo más:
la desesperación de alguien que había apostado todo en una relación que resultó ser tan falsa para ella como lo había sido para Valeria. Tal vez, dijo Valeria finalmente, algún día tal vez pueda perdonarte, pero ese día no es hoy, Daniela, y puede que nunca llegue. Lo que hiciste fue imperdonable. Traicionaste a tu propia familia, ayudaste a un hombre a engañarme durante años, te acostaste con mi esposo mientras yo cuidaba de su madre, mientras trabajaba turnos dobles para pagar sus deudas. Algunas cosas simplemente no tienen perdón. Daniela asintió. Más lágrimas cayendo. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Y quería que supieras que Roberto no es quien yo pensaba que era. Pensé que me amaba. Pensé que estábamos esperando el momento correcto para estar juntos, pero ahora veo que me usó tanto como te usó a ti. Tal vez no de la misma manera, pero me usó. Probablemente, concordó Valeria. Roberto solo se ama a sí mismo. Ambas fuimos lo suficientemente tontas como para creer lo contrario. Hizo una pausa. Luego agregó, hay algo más que deberías saber. Tu madre, tu tía Rosa, ha estado recibiendo tratamiento para su cáncer. Todos sus gastos médicos están siendo cubiertos por un donante anónimo. Los ojos de Daniela se abrieron. ¿Tú también estás pagando los tratamientos de mi madre? Tu madre nunca me hizo nada malo, dijo Valeria. No voy a dejar que sufra porque su hija tomó malas decisiones. Pero Daniela, escúchame bien. Esto es todo lo que vas a recibir de mí. El fondo para Camila. Los tratamientos para tu madre. Eso es todo. No vengas a mí pidiendo más. No vengas a mí esperando que arregle tu vida. Tú y Roberto hicieron su cama. Ahora tienen que acostarse en ella. Lo entiendo, dijo Daniela. Y gracias por ser mejor persona de lo que yo jamás fui. No soy mejor persona, corrigió Valeria. Solo soy más inteligente. Aprendí de mis errores. Tú deberías hacer lo mismo. Valeria se dio la vuelta para irse, pero Daniela la llamó una vez más. Valeria, una pregunta más. ¿Alguna vez nos amó? ¿Roberto alguna vez amó a alguna de las dos? Valeria se volvió y miró directamente a los ojos de Daniela. No, dijo simplemente. Roberto solo se ama a sí mismo y ama el dinero. Ninguna de nosotras fuimos nunca más que medios para un fin. Y con eso, Valeria se fue, dejando a Daniela parada en la acera, llorando por todo lo que había perdido, por la familia que había destruido, por el amor que nunca fue real. 2 semanas después, el divorcio de Valeria y Roberto fue finalizado. La jueza Carmen Soto emitió su sentencia. El matrimonio quedaba disuelto. Roberto no recibiría nada de los bienes de Valeria. La casa en la colonia Roma era completamente de Valeria. Roberto tendría que pagar a Valeria 400,000 pesos. La jueza había reducido la cantidad de los 500,000 robados porque Roberto claramente no tenía forma de pagar la cantidad completa en pagos mensuales durante los próximos 10 años con intereses. Si Roberto fallaba en hacer los pagos, podría enfrentar cargos criminales por fraude. Roberto había salido de la sala del tribunal como un hombre roto. 10 años de pago. No recibiría ni un peso de Valeria. Su negocio había colapsado. Estaba viviendo en un pequeño departamento con una mujer que lo culpaba por todo y que él, a su vez, culpaba por todo. Su hija lo veía solo como fuente de peleas y estrés. Había perdido absolutamente todo. Y lo peor de todo, lo que realmente mantenía a Roberto despierto por las noches era saber que había estado tan cerca. Si solo hubiera sido fiel, si solo hubiera esperado un poco más, si solo hubiera apreciado lo que tenía, Valeria habría heredado la fortuna de su tía. Y como su esposo legal, él habría tenido derecho a al menos la mitad, 100 millones de pesos. Habría sido rico más allá de sus sueños, pero había arruinado todo por su propia codicia, su propia arrogancia, su propia incapacidad de ser fiel. Y ahora estaba pagando el precio. Valeria, por otro lado, esperó exactamente 2 semanas después de que el divorcio fuera final antes de comenzar a revelar su verdadera situación. Lentamente, estratégicamente, comenzó a hacer cambios visibles en su vida. Primero, renunció a su trabajo en el hospital. Sus compañeras estaban consternadas. ¿Qué vas a hacer?, le preguntaban. ¿Cómo vas a vivir? Valeria solo sonreía. Heredé un poco más de lo que pensaba de mi tía. Voy a tomarme un tiempo para descubrir
¿Qué quiero hacer con mi vida? 2 semanas después, Valeria fue vista entrando al edificio de oficinas más lujoso en Reforma. Alguien la vio almorzando en un restaurante caro con hombres de negocios claramente importantes. Otra persona la vio conduciendo no su viejo Volkswagen, sino un elegante BMW Serie 5 nuevo. Los rumores comenzaron a circular. ¿Había heredado Valeria más de lo que todos pensaban? ¿Había encontrado un nuevo novio rico? ¿Qué estaba pasando? La verdad salió a la luz 3 meses después del divorcio final, en un evento que Valeria había planificado meticulosamente. Fue una cena benéfica de gala, uno de los eventos más importantes del año social de Ciudad de México, organizado para recaudar fondos para hospitales infantiles. Era el tipo de evento al que Roberto había fantaseado con asistir cuando pensaba que algún día heredaría la fortuna de la tía de Valeria. Este año ni siquiera podía permitirse comprar un boleto. Los boletos costaban 50,000 pesos cada uno, más de lo que ganaba en 2 meses en su nuevo trabajo como gerente de ventas en una compañía de productos de limpieza. Pero Roberto estaba obsesionado con los rumores sobre Valeria. Tenía que saber qué estaba pasando. Entonces, con una mezcla de desesperación y curiosidad morbosa, hizo algo patético. Convenció a un amigo que trabajaba como mesero en el evento para que lo dejara entrar por la cocina solo para ver qué estaba pasando. Lo que Roberto vio esa noche cambió todo su mundo. El salón de baile del Four Seasons estaba lleno de la élite de Ciudad de México. Políticos, empresarios, celebridades. Y ahí, en el centro de todo, estaba Valeria. Pero no era la Valeria que Roberto conocía. Esta Valeria llevaba un vestido de alta costura que probablemente costaba más que el salario anual de Roberto. Sus joyas eran discretas, pero claramente auténticas y caras. Su cabello estaba peinado profesionalmente en un elegante moño. Se movía por el salón con una gracia y confianza que Roberto nunca había visto en ella, hablando con el gobernador, riendo con magnates empresariales, completamente en su elemento. ¿Quién es esa mujer? Roberto escuchó que alguien preguntaba acerca de él. Esa es Valeria Ruiz Estrada, respondió otra voz, la nueva presidenta del grupo empresarial Ruiz Velasco. Heredó el imperio empresarial de su tía hace unos 6 meses. Vale aproximadamente 250 millones de pesos. Es una de las mujeres más ricas de México. 250 millones de pesos. Las palabras golpearon a Roberto como un martillo. No 2 millones, no 10 millones, 250 millones de pesos. Y él se había divorciado de ella sin saber nada de esto. Había firmado papeles renunciando a cualquier derecho sobre sus bienes futuros. Había perdido la oportunidad de su vida. Roberto se tambaleó, agarrándose de la pared de la cocina para mantenerse de pie. Se sintió enfermo, físicamente enfermo. 250 millones de pesos. Si solo hubiera esperado, si solo hubiera sido fiel, si solo hubiera mantenido su aventura más en secreto, si Daniela no hubiera enviado ese maldito mensaje. Sí, 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 pero no había vuelta atrás ahora. El divorcio era final. Valeria nunca lo perdonaría, y él había perdido la fortuna más grande que podría haber imaginado. Mientras Roberto se desmoronaba en la cocina, Valeria estaba subiendo al escenario para dar un discurso. Su voz, amplificada por el micrófono, llenó el elegante salón. Buenas noches a todos, comenzó, su voz clara y fuerte. Quiero agradecerles por acompañarnos esta noche en este esfuerzo por ayudar a los niños más vulnerables de nuestra ciudad. Es un honor estar aquí con todos ustedes, personas que se preocupan profundamente por hacer la diferencia en las vidas de otros. Hizo una pausa, y cuando habló nuevamente, su voz llevaba una nota de emoción personal. Hace 6 meses, yo era una persona muy diferente.
Era una mujer que había perdido su voz, que había permitido que otros definieran su valor, que había aceptado menos de lo que merecía simplemente porque pensaba que eso era todo lo que podía esperar. Mi tía Magdalena, una de las mujeres más extraordinarias que he conocido, me enseñó una lección que espero compartir con todos ustedes esta noche. El verdadero poder no viene del dinero, aunque ciertamente el dinero puede hacer mucho bien. Una risa suave recorrió la audiencia. El verdadero poder viene de conocer tu propio valor, de negarte a aceptar traición, abuso o falta de respeto, sin importar de quién venga, de tener el coraje de dejar ir lo que te destruye, incluso cuando es aterrador, incluso cuando todos te dicen que debes aguantar. Esta noche, continuó Valeria, estoy orgullosa de anunciar que el grupo empresarial Ruiz Velasco donará 15 millones de pesos para la construcción de un nuevo ala en el Hospital Infantil de México. Pero más importante que eso, estoy anunciando la creación de la Fundación Magdalena Ruiz, dedicada a ayudar a mujeres que están saliendo de relaciones abusivas o destructivas. Proporcionaremos asistencia legal gratuita, apoyo financiero, programas de capacitación laboral y asesoramiento para ayudar a estas mujeres a reconstruir sus vidas. La multitud estalló en aplausos. Valeria esperó a que se calmaran y luego continuó. A todas las mujeres que están escuchando esto esta noche, ya sea aquí en persona o que puedan ver esto en las noticias después, si están en una relación donde no son valoradas, donde son traicionadas, donde son usadas, quiero que sepan esto: ustedes son más fuertes de lo que creen. Merecen más de lo que están recibiendo y hay ayuda disponible. No tienen que quedarse en una situación que las destruye simplemente porque tienen miedo de lo que vendrá después. Porque les prometo esto. La voz de Valeria se volvió más firme, más apasionada. Lo que viene después puede ser extraordinario, puede ser más hermoso de lo que jamás imaginaron, pero solo si tienen el coraje de dar ese primer paso, de decir ya basta, de elegirse a ustedes mismas por primera vez. Mientras Valeria hablaba, sus ojos escaneaban la multitud, y por un momento, solo un momento, se encontraron con los de Roberto, escondido en la sombra cerca de la cocina. Él no podía estar seguro, pero le pareció ver la más mínima sonrisa en sus labios, una sonrisa que decía: mira lo que perdiste, mira lo que podrías haber tenido si me hubieras amado de verdad. Entonces ella apartó la mirada y continuó su discurso. Y Roberto supo, con una certeza absoluta y devastadora, que había perdido la oportunidad de su vida. Esa noche, Roberto salió del Four Seasons en shock. Condujo sin rumbo durante horas, su mente repitiéndose una y otra vez la magnitud de lo que había perdido. 250 millones de pesos. Una mujer que era ahora una de las más poderosas de México. Una vida de lujo y respeto que habría sido suya si solo hubiera sido fiel. Cuando finalmente llegó al pequeño departamento que compartía con Daniela, era casi medianoche. Ella estaba despierta, esperándolo, preocupada. ¿Dónde estabas?, preguntó. ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Roberto se desplomó en el sofá, su rostro en sus manos. Lo perdimos todo, Daniela. No solo mucho, todo. Valeria, ella no heredó 2 millones de pesos. Heredó 250 millones. Daniela sintió que la habitación giraba. ¿Qué? Pero la tía Magdalena era solo una maestra. Era una maestra que construyó un imperio en secreto, interrumpió Roberto. Y se lo dejó todo a Valeria. Todo, y yo firmé papeles renunciando a cualquier derecho sobre sus bienes futuros. Si me hubiera quedado con ella solo unos meses más, la mitad de esa fortuna habría sido legalmente mía. 100 millones de pesos, Daniela. Habría sido dueño de 100 millones de pesos. Hubo un largo, terrible silencio. Finalmente, Daniela habló, su voz apenas un susurro. Entonces todo fue para nada. Los 6 años de secreto, la niña que crié sola, la traición a mi prima. Todo fue para nada. Peor que nada, dijo Roberto amargamente. Porque si no te hubiera conocido, si no hubiera comenzado esa aventura contigo, todavía estaría casado con Valeria. Y ahora sería uno de los hombres más ricos de México. Era una acusación clara
e inequívoca, y Daniela lo escuchó. ¿Me estás culpando?, preguntó, su voz subiendo. ¿Me estás culpando por tus propias decisiones, por tu propia infidelidad, por tu propia codicia? Sí, explotó Roberto, toda la frustración y el arrepentimiento de los últimos meses saliendo en un torrente. Te culpo. Si no hubieras enviado ese mensaje, si hubieras sido más cuidadosa, Valeria nunca habría descubierto. Habría heredado la fortuna. Yo habría esperado 1 año o 2 más. Y entonces me habría divorciado de ella con 100 millones de pesos en mi bolsillo. Pero tú tuviste que arruinarlo todo. La pelea que siguió fue la peor que habían tenido. Daniela gritó que ella había sacrificado 6 años de su vida esperando por él, que había criado a su hija sola, que había traicionado a su propia familia por él. Roberto gritó que ella había arruinado su única oportunidad de ser verdaderamente rico, que todo había sido un desperdicio, que se arrepentía del día que la conoció. Camila, despertada por los gritos, salió de su habitación llorando, suplicándoles que pararan. Pero estaban tan consumidos por su propia rabia y arrepentimiento que ni siquiera la notaron hasta que ella corrió de vuelta a su habitación y cerró la puerta con un golpe. Esa fue la noche en que Roberto y Daniela se dieron cuenta de que su relación estaba irrevocablemente rota. Habían apostado todo, el uno en el otro, habían traicionado y lastimado a personas inocentes, habían destruido familias, y todo había sido para nada, peor que nada. Porque ahora no solo habían perdido la fortuna que habían estado esperando, también se habían perdido el uno al otro. Lo que había sido pasión se había convertido en resentimiento. Lo que había sido amor, o lo que pensaban que era amor, se había convertido en amargura. Y Camila, la niña inocente atrapada en medio, estaba pagando el precio más alto de todos. Mientras tanto, en su elegante villa en Oaxaca, donde había ido después de la gala benéfica para escapar de la locura de Ciudad de México por unos días, Valeria estaba sentada en su terraza, con vista al Océano Pacífico, bebiendo una copa de vino y reflexionando sobre el increíble viaje que había hecho en los últimos 6 meses. Había comenzado como una esposa traicionada, una enfermera pobre sin futuro aparente, y ahora era una de las mujeres más poderosas de México, con los recursos para cambiar vidas, para hacer una diferencia real en el mundo. Pero lo más importante, había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: su sentido de valor propio, su fuerza, su voz. Ya no era la Valeria sumisa que aceptaba cualquier cosa que le dieran. Era una mujer que sabía lo que valía y que no aceptaría menos. Su teléfono sonó. Era el licenciado Fuentes. Señora Valeria, he recibido noticias interesantes. Al parecer, Roberto asistió a la gala esta noche. Se coló por la cocina, vio su discurso y ahora sabe sobre la fortuna. Valeria sonrió. Bien, era hora de que lo supiera. ¿Cómo se siente al respecto?, preguntó el licenciado con curiosidad. ¿Se siente vengada? Valeria consideró la pregunta. No, dijo finalmente. No me siento vengada. La venganza implica que todavía me importa lo que le pase a Roberto. Y honestamente, ya no me importa. Es irrelevante para mi vida ahora. Lo que siento es libertad. Libertad de saber que tomé las decisiones correctas, que mi tía tenía razón en creer en mí, que merecía algo mejor que lo que Roberto podía darme. Su tía estaría muy orgullosa, dijo el licenciado Fuentes con voz cálida. Lo sé, respondió Valeria, lágrimas de gratitud en sus ojos. Y eso es lo único que realmente importa. Los años pasaron. Valeria construyó el grupo empresarial Ruiz Velasco en uno de los conglomerados más respetados de México. La Fundación Magdalena Ruiz ayudó a miles de mujeres a escapar de relaciones abusivas y reconstruir sus vidas. Valeria se convirtió en una figura pública, dando discursos sobre empoderamiento femenino, escribiendo artículos sobre independencia financiera, siendo una voz para aquellas que no tenían voz. Tuvo varias relaciones románticas a lo largo de los años, pero siempre fue cuidadosa, siempre protegió su corazón, siempre se aseguró de que la amaran por quien era, no por lo que tenía. Aprendió a distinguir el amor genuino de la manipulación, y aunque nunca se volvió a casar, vivió una vida
rica en amor, amistad y propósito. Roberto y Daniela permanecieron juntos, aunque juntos no era realmente la palabra correcta. Vivían en el mismo espacio, criaban a Camila lo mejor que podían, pero no había amor ahí, solo resentimiento y arrepentimiento. Roberto nunca se recuperó del conocimiento de lo que había perdido. Se convirtió en un hombre amargado, siempre quejándose de su mala suerte, siempre culpando a otros por sus propios errores. Daniela, por su parte, cargaba la culpa de haber traicionado a su familia. Nunca pudo reparar completamente su relación con su madre, aunque el hecho de que Valeria había pagado los tratamientos médicos de su madre había salvado la vida de la mujer. Su madre sabía quién había pagado, aunque Daniela nunca lo admitió, y la mirada en los ojos de su madre cada vez que se veían, esa mezcla de gratitud hacia Valeria y decepción hacia Daniela, era un recordatorio constante de lo que había perdido. Camila creció usando el fondo educativo que Valeria había establecido. Asistió a buenas escuelas, luego a la universidad. Se especializó en trabajo social, diciendo que quería ayudar a familias rotas como la suya había sido. A lo largo de los años, mantuvo contacto ocasional con Valeria, quien se convirtió en una especie de mentora para ella. Valeria veía en Camila lo que podría haber sido su propia hija si las cosas hubieran sido diferentes. Y aunque nunca podría amar a Camila como una madre, los pecados de Roberto y Daniela hacían eso imposible, sí la respetaba y la apoyaba como la joven inteligente y resiliente que era. En el 10º aniversario de su divorcio, Valeria organizó una cena privada en su villa en Oaxaca. Invitó solo a las personas más cercanas. El licenciado Fuentes, quien se había convertido en su amigo más confiable, María, su excompañera del hospital, quien permanecía leal, y, sorprendentemente, Camila, que ahora tenía 16 años y era una joven increíble. Durante la cena, mirando el océano bajo la luna llena, Valeria reflexionó sobre su viaje. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera visto ese mensaje en el teléfono de Roberto esa noche, si nunca hubiera descubierto la verdad. ¿Se arrepiente de haberlo descubierto?, preguntó Camila con curiosidad. No, dijo Valeria inmediatamente. En absoluto, pero me pregunto cuántos años más habría desperdiciado en esa mentira, cuánto más de mí misma habría perdido. Y me hace agradecida, extrañamente agradecida, de que Daniela fuera descuidada esa noche, de que enviara ese mensaje. La vida tiene formas extrañas de encaminarnos, dijo el licenciado Fuentes. Su tía siempre decía que a veces las peores cosas que nos pasan son en realidad los mayores regalos disfrazados. Y tenía razón. Mi padre todavía habla de usted, dijo Camila en voz baja. No de una manera amable. Habla de cómo lo engañó, cómo escondió su fortuna de él, cómo lo arruinó. Valeria miró a la joven con compasión. ¿Y tú, Camila? ¿Qué piensas tú? Camila consideró la pregunta cuidadosamente. Pienso que mi padre hizo sus propias decisiones. Decidió engañar a su esposa. Decidió tener una hija en secreto. Decidió casarse con usted por dinero en lugar de amor, y luego tuvo que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Usted no lo arruinó, él se arruinó a sí mismo. Eres muy sabia para tu edad, dijo Valeria. Gracias por decir eso. Es la verdad, dijo Camila. Y también quiero agradecerle, tía Valeria, por todo lo que ha hecho por mí, el fondo educativo, las oportunidades que me ha dado. Sé que no me lo debía, soy la hija del hombre que la traicionó, pero usted me ayudó de todos modos. Y eso significa más de lo que puedo expresar. Valeria sintió lágrimas en sus ojos. Tú eres inocente, Camila. Siempre lo has sido y mereces todas las oportunidades del mundo. Usa ese fondo educativo para construir una vida increíble. Sé mejor que tus padres. Aprende de sus errores. Lo haré, prometió Camila. Se lo prometo. Esa noche, después de que los invitados se fueran a sus habitaciones, Valeria se quedó sola en la terraza. Pensó en Roberto, probablemente todavía amargado después de 10 años, todavía culpando a otros por sus propios fracasos. Pensó en Daniela,
viviendo con la culpa de sus traiciones, y pensó en sí misma, en la mujer que había sido hace 10 años, tan ingenua, tan confiada, tan desesperada por ser amada. Gracias, tía, susurró al viento. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. Gracias por apostar a que era más fuerte de lo que creía. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeño, que aceptes menos, que ignores traiciones. Y gracias, continuó, por mostrarme que a veces las peores traiciones son en realidad liberaciones. Porque si Roberto nunca me hubiera traicionado, todavía estaría atrapada en ese matrimonio sin amor, trabajando turnos dobles para mantener sus mentiras, perdiendo más y más de mí misma cada día. Pero gracias a su traición, gracias a su codicia, gracias a su incapacidad de amarme de verdad, soy libre, soy poderosa, soy yo misma. El viento del océano llevó sus palabras, dispersándolas en la noche, y en algún lugar, Valeria imaginaba, su tía estaba sonriendo, orgullosa de la mujer en que se había convertido su sobrina, satisfecha de que su plan había funcionado exactamente como lo había planeado, porque al final esa era la mayor venganza de todas, no destruir a Roberto, no verlo sufrir, aunque eso había sido satisfactorio a su manera. La mayor venganza era vivir bien, era construir una vida tan increíble, tan significativa, tan llena de propósito, que la traición de Roberto se volvió irrelevante. Era convertirse en una mujer tan poderosa, tan respetada, tan amada por tantos, que el hombre que una vez la descartó se volvió solo una nota al pie en su historia, no el capítulo principal. Y esa noche, mientras Valeria dormía pacíficamente en su hermosa villa, con el sonido de las olas como música de fondo, a cientos de kilómetros de distancia, Roberto despertó de una pesadilla. Había soñado nuevamente con aquella gala, con el momento en que descubrió la verdadera magnitud de lo que había perdido. Era un sueño recurrente que lo había perseguido durante 10 años y que continuaría persiguiéndolo por el resto de su vida. Porque algunas pérdidas son tan grandes, tan absolutas, que nunca puedes recuperarte de ellas. Y Roberto había experimentado la pérdida más grande de todas, la pérdida de una mujer que lo habría amado incondicionalmente, de una fortuna que habría cambiado su vida para siempre, de un futuro que podría haber sido extraordinario, y todo porque no pudo controlar su codicia, su arrogancia, su creencia de que merecía más de lo que tenía. Pero la verdad que Roberto nunca aprendió, la verdad que Valeria había descubierto a través de su dolor, era esta: no obtienes lo que crees que mereces, obtienes lo que eres capaz de valorar. Y Roberto, en su codicia y arrogancia, nunca había sido capaz de valorar a la mujer extraordinaria que había tenido. Ahora, demasiado tarde, podía ver su valor, pero el conocimiento no cambiaba nada, solo hacía el dolor más agudo, el arrepentimiento más profundo, la pérdida más insoportable. Esa es la historia de Valeria Ruiz Estrada, una mujer que fue traicionada, robada, descartada. Una mujer que descubrió que su esposo de 10 años había mantenido una familia secreta con su propia prima durante 6 años. Una mujer que perdió todo lo que creía que era su vida y que, en el proceso de perderlo todo, se encontró a sí misma, se encontró a ser fuerte, se encontró a ser inteligente, se encontró a ser mucho más de lo que Roberto jamás pudo ver. Y construyó una vida, un legado, un impacto que viviría mucho después de que todos los involucrados en esta historia hubieran partido. Si esta historia resuena con ustedes, si conocen a alguien que está viviendo en una mentira, en un matrimonio sin amor, en una situación donde no son valorados, compartan este mensaje. Porque la lección más importante que Valeria aprendió, la lección que quiere compartir con todas las mujeres que la escuchan, es esta: ustedes son más fuertes de lo que creen, merecen más de lo que están recibiendo. Y la vida después de la traición, la vida después del dolor,
puede ser más hermosa de lo que jamás imaginaron, pero solo si tienen el coraje de dar ese primer paso, de decir ya basta, de elegirse a ustedes mismas. Y si lo hacen, si toman esa decisión valiente y aterradora, recuerden, no están sola. Hay ayuda disponible. Hay personas que han caminado este camino antes que ustedes y que han salido del otro lado más fuertes, más sabias, más ellas mismas. A todos los que nos escuchan esta noche, déjennos en los comentarios ¿de qué país son? ¿Han vivido una situación similar? ¿Qué les dio la fuerza para seguir adelante? Sus historias importan, sus voces importan, y como Valeria aprendió, su valor nunca dependió de que alguien más lo reconociera. Siempre estuvo ahí, esperando a que ustedes mismos lo descubrieran. Hasta la próxima historia, recuerden, el amor verdadero no requiere traición, mentiras o esconderse. El amor verdadero simplemente es. Y todos merecemos nada menos que eso. Esta es la historia de Valeria, la mujer que descubrió que su esposo tenía una hija de 6 años con su amante y que desesperada se fue con toda la fortuna. Pero más importante, es la historia de una mujer que se fue con algo mucho más valioso que el dinero, su dignidad, su fuerza y su futuro.